Bienvenidos a la sesión 12, ecuaciones diferenciales. Un mes, muchachos. Ya se acaba todo. Entonces, lo que vamos a trabajar, muchachos, son los teoremas de traslación. ¿Ok? Y particularmente, ya es algo que yo les expliqué básicamente de esto del corrimiento de una transformada. Pero en síntesis, muchachos, consiste en que cuando yo tengo una función que le multiplico la exponencial, ¿no? La exponencial de una función y le quiero aplicar su transformada de Laplace, entonces eso es lo mismo que la transformada de esta función evaluado en S menos A. O sea, hay un corrimiento de A unidades a la izquierda, ¿verdad? Un paso previo que uno podría ver es quizá como es la transformada de Laplace de F, y cambie la S por S menos A, ¿ok? ¿Y quién es la transformada de F? Pues no es otra cosa más que F mayúscula, que es usualmente como nosotros le llamamos, evaluado en S menos A. Entonces cambio la S por S menos A. Entonces, cuando uno multiplica por una exponencial y le aplico la transformada de eso, implica un corrimiento, una traslación. Si el término es positivo, entonces va a quedar en resta, y si es negativo, pues claramente queda en suma. ¿No? Eso es básicamente lo que dice el teorema de traslación, muchachos, que viendo un poquito, ¿verdad? Recordemos cómo se define la transformada de Laplace. Si quieren puedo anotarlo, como para que vean que tiene pues todo el sentido del universo, de 0 más infinito de e a la s t. em, por e a la at f de t dt, ¿verdad? Esto lo que estamos haciendo es, a esta la meto aquí. Y entonces, muchachos, podemos sumar esto, ¿no? Podemos sumar esto. Entonces, si comparo con, con la transformada de Laplace usual, ¿no? Que es únicamente e a la st f de t, podemos observar que aquí básicamente lo que hace es un corrimiento de la exponencial. Entonces, y bueno, haciendo un poco más de cálculos específicos y haciendo un cambio de variables en concreto, llegamos a que es lo mismo que haber iniciado en la transformada, pero aplicándole menos a, ¿verdad? Que lo podemos ver como... em, no, no, así queda. Este corrimiento en imagen queda positivo, pero este viene siendo como su preimagen, entonces por eso va a quedar en un signo contrario. ¿Ok? Pero digamos que de ahí viene donde se deduce de por qué hay un corrimiento, y es porque en realidad se le suma un asunto periódico de la exponencial. Cosa interesante, ¿no? Porque la exponencial, como tiene una estrecha relación con el seno y el coseno, entonces genera un sentido periódico. Por eso hay un corrimiento aquí y se vuelve a obtener. Es básicamente la misma respuesta, pero corrida. Pero bueno, no me voy a desviar tanto con esto, con la explicación, sino que ya vamos a entrar propiamente con ejercicios. ¿Ok? Em, por ejemplo, determine la transformada de Laplace de la función e a la 9t seno de seno hiperbólico de 2t. ¿Ok?
Entonces, muchachos, si aplico la transformada de Laplace de esta funcioncita, perdón, e a la 9t, seno hiperbólico. Vamos, yo puedo, seno hiperbólico de 2t. Entonces, al multiplicar por e a la 9t es lo mismo como que si no estuviera multiplicada, pero al resultado final, ¿ok? Es decir, solo le aplicaré la transformada del seno y al resultado final cambiaré la s por s menos 9 y voy a utilizar la notación de guioncito para que no nos confundamos con la s, ¿está bien? Entonces cambiaré la s por s menos 9. ¿Y por qué por 9? Porque la exponencial está elevada a la 9. Y bueno, ¿cuál es la transformada del seno hiperbólico? Han de recordar que sería s cuadrado menos 2 al cuadrado, que es este término que está aquí, y arriba un 2, pero por favor cambie las s por s menos 9. Entonces eso es lo que procederé a hacer. S menos 9 al cuadrado menos 4 en el denominador y en el numerador, en el numerador un 2. Y básicamente ahí queda, ¿verdad? Ustedes si quieren pueden desarrollarlo aquí, lo pueden ver como s al cuadrado menos 18s más 81 menos 4, 77, ¿no? I guess. Creo que sí. Y entonces, listo, ¿verdad? Pero con cualquiera de las dos respuestas ahí queda. Como ya les he dicho, ¿cómo sé que ya terminamos? Cuando ya no hay ninguna T y has evaluado todas las S que tenías que evaluar. Entonces, eso es lo que dice el primer teorema de traslación. Cuando una función es multiplicada por una exponencial, simplemente a la S final tengo que cambiarla por S menos el valor al cual está elevado, el coeficiente al cual está elevado la exponencial. ¿Ok? Profe, tengo una pregunta. Sí, joven. Bueno, en realidad es que por lo que estábamos viendo la semana pasada, cuando nosotros hacemos como, bueno, no, mentiras, creo que en realidad eso era la explicación que te pregunté, que si eso no se hacía en el examen, que es de dónde vienen los valores de la tabla, o sea, las traslaciones de la tabla, las traslaciones, no, Ajá, perdón, los resultados de la tabla. ajá, Y ajá, es, ajá. y es por estas, integrales Como estas complejas. dices. Ajá, ¿verdad? Ya esas no tienen nada que ver en este proceso que estamos haciendo, porque aquí veo que nada más, pues lo único que hace es sustituir ese menos 9 nada más. No, Es correcto. ya no tendríamos nada que ver con ese tipo de integrales. Sí, Kevin, digamos, la integral fue de aquí a aquí, pero ese es un resultado inmediato. O sea, en teoría, los profesores tuvieron que darse un tiempito para, bueno, vamos a hacer la transformada del coseno. Entonces usted ya deduce cuál es la del coseno. Pero no, en teoría vos nada más usar los resultados inmediatos y de aquí se traduce. Sí respondo a tu pregunta. Ok, sí, porque yo lo que me preguntaba era, ¿y entonces dónde estaban las integrales? Pero ya me Y recordé no, que las integrales son únicamente para los resultados de la tabla. no están. Perfecto, profe, sí. Ajá, Y ajá. digamos, este signo acá que está dividiendo ese menos 9, ¿qué es? Como para decir que se está Este evaluando o joven. que se va a evaluar. Ajá. Ajá, acuérdese, por ejemplo, sí, es como evaluar en este término, es una notación. Acuérdese, por ejemplo, como cuando uno utilizaba, no, límite es mentira, integral de, qué sé yo, integral de A a B, de coseno de X, por decirte una cosa. Entonces, ¿cuál es la primitiva del coseno? Es el seno, pero como la integral está es definida, entonces va a estar evaluado de A a B, ¿verdad? Entonces lo que uno hacía era que evaluaba aquí la X por B y resto evaluado en A. Entonces es esta notación de igual evaluar únicamente por la variable que está aquí en juego. Listo, profe, gracias. Con todo gusto, ¿eh? Voy a dejar esto. Vieran muchachos que desconozco por
qué se usa esa notación, verdad? ¿Por qué justamente es? Creo, digamos, que va como muy estrechamente relacionado, porque no olviden que estoy haciendo aquí integrales, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, este es el resultado de una primitiva, ¿sí? Y entonces la integral, yo sí sé que la notación de integral es una S alargada, ¿verdad? De suma, pero es suave, esta S es suave. De hecho, antes Leibniz utilizaba esta notación, era como algo así, era más fuerte incluso, o más gordita, una cosa así. No me gusta, como las ahora es como más fina, alargada. En cambio, la suma discreta se utiliza la notación sigma griega y entonces tiene aquí piquitos, ¿verdad? Muchachos, o sea, digamos, esto es quizá como una casualidad de la notación, pero va tan estrechamente relacionado con la notación matemática que uno utiliza, porque este solo son rectangulitos discretos, entonces va a tener piquitos. En cambio, este no tiene picos, no tiene saltos, es una curva suave. Entonces, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que me preguntaba Ken, en relación con esta notación, podemos observar que hay un término aquí evaluado, ¿no? Entonces, quizás por este asunto de mantiene como un asunto de extremos. También he visto que otra opción que utilizan, por ejemplo, podría ser bien esta de acá, con paréntesis cuadrados, pero mantiene esa notación de un término a otro término. ¿Ok? Pero sí, voy a buscarlo. Yo en eso, sí, en uso de símbolos, vieran que soy muy curioso. Entonces, pero sé como algunos elementales, como los que le mencioné de estos, de sumas, pero estos otros muy concretos no. Digamos, recuerda la notación de valor absoluto, pero no tiene nada que ver con valor absoluto. El valor absoluto, de hecho, es interesante porque antes se utilizaba mol, creo que era, Dios mío, ¿de qué era? Módulo será, ¿no? Pero es que no puede ser módulo, porque módulo es con D, pero hacía referencia como al valor concreto del término, pero luego lo cambiaron porque confundía por moles, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? ¿Por qué usaban mol? No me acuerdo. Pero bueno, no importa, muchachos. Ya me estoy desviando otra vez. Ahí vean, comentario. Ok, ok, Pipe. Gracias por comentar. Entonces, sí. Sí, porque en teoría es hasta donde deberían ver esta semana, o sea, la semana pasada, que es eh, Heaviside. Con que vean Heaviside ya está, pero igual no se preocupen, chicos. Em, Creo que yo sí hago mi trabajo y yo me siento a explicarles las cosas. No es como que vengo aquí de golpe y vean a ver qué hacen. Entonces, que igual, muchachos, si hay algo que no queda claro, con toda confianza me lo preguntan, ¿verdad? Pero estos son como resultados como muy directos, entonces son relativamente sencillos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer número 2. Ok, determine la transformada de Laplace de la siguiente función, ¿ok? Donde f corresponde a la Laplace inversa del logaritmo natural de 1 más 3s. Ups, 3s. ¿Ok? Entonces, antes de que entremos en crisis, ¿verdad? De que, profe, pero ¿cómo hacemos esto? Porque me está pidiendo la transformada de Laplace y ya tengo la inversa. Ok, entonces, correspondería, muchachos, directamente a aplicar la Laplace de este resultado, de e a la menos 2t f de t. ¿Mm?
Pero, ¿qué significa cuando yo multiplico por una exponencial? Significa que al resultado final, por favor, cambie la S por S más 2, ¿verdad? Porque aquí está elevado a la menos 2. Entonces, eso es esto. Ahora, ¿quién es F? F es esta expresión de acá, entonces lo vamos a sustituir. Entonces me va a quedar la plaza inversa de el logaritmo natural de 1 más 3S. Profe, Y ese ajá, teorema es únicamente, o sea, el teorema de traslación es multiplicado por una exponencial, ¿es eso? es correcto, Juan, Ok. únicamente. Ok, entonces ya cambiamos quién es F. Y la superventaja, muchachos, es que cuando yo tengo operadores inversos, ¿verdad? Porque acuérdense que la Laplace inversa es literalmente la inversa de la Laplace, entonces se cancelan, ¿verdad? O bueno, vamos a ver, no se están multiplicando, hay que tener cuidado con esto, muchachos. Lo que estamos haciendo es una composición de funciones, ¿verdad? O sea, yo tengo f o f a la menos 1, ¿verdad? Cuando tengo esa composición, obtengo la identidad, es decir, lo que yo le metí. Independientemente, lo que le haya metido es x3, 15, y2, casita, lo que se devuelve ese valor. Y a pesar de que la composición no es conmutativa, en este caso sí satisface eso, ¿verdad? El operador inverso me da la identidad. Parte de ese término de identidad, muchachos, es muy genérico, ¿verdad? La identidad de una función es y igual x. La matriz identidad, por ejemplo, no es, ustedes saben, es la que tiene la diagonal es 1 y todos los demás ceros. Pero y en matrices uno habla de multiplicación, ¿verdad? De la inversa, no de división. Entonces, por ejemplo, esos son detalles en concretos. Aquí, como estamos en funciones, no es lo mismo multiplicar por la inversa, no va a dar la identidad jamás de los jamases, jamás, pero en composición sí. Y entonces observen que aquí hay una composición, por eso puedo cancelar. Disculpen si soy un poco exquisito con esto, ¿verdad? Yo sé que de repente ustedes, sí, pues solo aplican y ya, pero me parece valioso que sepan o sea, la razón. Podrían confundir un concepto por estar aplicando una idea errónea. ¿Está bien? Que entonces cancelo y me va a quedar lo de adentro y simplemente cambio la S por S más 2. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 1 más 3S más 2. Y listo, eso va a ser 3 por 2, 6, 6 más 1, 7. Entonces, logaritmo natural de 7 más 3S. Puta madre. 3S. Ujú. Y listo. ¿Sí? Ejercicio interesante, muchachos, porque no es directamente aplicar la Laplace de una función específica, sino que me tengo la Laplace inversa y me parece valioso que sepan cómo aplicarlo, ¿no? Ok. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Guri. Bien, vamos a hacer otra. Ahora vamos a pensarlo en la inversa, muchachos. O sea, ¿qué es cuando yo parece que tengo algo que tiene un corrimiento? ¿Cómo puedo aplicar entonces la inversa de la transformada, de la traslación, perdón? Entonces, para eso vamos a pedir la transformada inversa. Ya se pegó esta vaina. La transformada inversa. De momento, muchachos, ustedes quizá no le ven el sentido ahí. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver con ecuaciones diferenciales? De momento nada. La siguiente semana tampoco. Si ven derivadas tampoco. Pero eh, cuando resuelvan ecuaciones van a entender que lo que uno hace es primero le aplica la Laplace y necesito aplicarle la Laplace a las derivadas. Despejo la Laplace y luego le aplico la Laplace inversa.
y así obtengo la función que estoy buscando. Por eso es importante que ustedes dominen tanto cómo calcular la Laplace de una expresión como la Laplace inversa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se haría esto? Bueno, literalmente aplicar la Laplace inversa de esta expresión. Y la técnica que les había explicado la otra vez consiste en completar cuadrados, la expresión cuadrada que tengo en el denominador en caso de que no se pueda factorizar y en caso en que sí se pueda factorizar, pues lo factorizamos y luego le aplicamos fracciones parciales. ¿Por qué? Porque es más sencillo trabajar con función lineal en el denominador. Eso da como resultado coseno o seno, ¿verdad? Ya sea hiperbólico o no hiperbólico. Entonces, bueno, completemos cuadrado esto. Por ejemplo, este muchachos, Profe, disculpa, sí, ¿crees que puedes ir como apuntando ahí como lo que vas haciendo para cuando hagamos los apuntes? O sea, como que pones como completando cuadrados y completas ok, cuadrados sí, 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 para sí, 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 no, sí. para Sí, no claro, claro, claro confundirnos que ahí. sí, completando cuadrados. Ok, no, más bien voy a anotarlo un poco más inteligente, Kevin. Em, S cuadrado más 2S más 10 no se puede factorizar. ¿Ok? A ver, en los reales, ¿verdad? Ya veo dónde lo factorizan en complejo. No. Bueno, que no creo que se les ocurra, ¿verdad? Pero es una mentira que uno dice, no, sí se puede factorizar, pero en los reales no. ¿Ok? Entonces, se procederá a completar cuadrados. La técnica de completación de cuadrados, muchachos, también sirve en caso de que la expresión sea factorizable, en cuyo caso entonces van a tener una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados siempre será factorizable. Pero si la expresión no es factorizable, cuando uno completa cuadrados le queda una suma de cuadrados y eso en los reales no se puede factorizar, por eso lo hacemos por esa técnica. ¿Ok? Entonces, bueno, este término es casi un trinomio cuadrado perfecto. Si aquí tuviera un 1, ya sería completado cuadrado perfecto. Tú vas a tomarle un 1 prestado al 10, yo le digo con permiso. Entonces el 10 se transforma en un sexy 9, ¿verdad? Y entonces, estos tres términos es un trinomio cuadrado perfecto. Digamos, muchachos, que el que me delimita quién será el término que yo tengo que sumarle o restarle, me lo dicta la mitad del término que está aquí, ¿verdad? O sea, si hubiera sido aquí un 6, entonces la mitad de 6 es 3, entonces por eso el que está aquí tendría que tomar un 3, ¿verdad? No, perdón, tendría que ser al cuadrado, entonces tendría que tomar prestado 9, ¿ok? Em, yo no sé si yo les explico a ustedes completación de cuadrados, tengo un vago recuerdo y yo no sé si alguna vez, ¿ustedes saben completar cuadrados, muchachos? Se vale decir no y podría explicárselos. No, Ok, voy a explicárselos. Qué pecadito. Ok, voy a darme un espacio, un espacio para completar cuadrados. Ok. Hay muchas formas. Bueno, no, conozco una y sus variantes para explicar completación de cuadrados. Algunos profesores lo que dicen es lo que yo les explico a ustedes, que busquen el número que falta para formar el trinomio cuadrado perfecto, pero es porque ya tengo el ojo entrenado. En realidad, ¿cómo se hace? Vamos a trabajar primero con expresiones de este tipo. Ok, completación de cuadrados, muchachos.
se va a hacer sobre un polinomio de grado 2, o sea, una parábola, ¿ok? Y vamos a hacerlo de manera que el coeficiente principal sea 1, ¿ok? Es decir, que aquí el a valga 1, ¿está bien? Ahorita les enseño el caso cuando a es distinto de 1, pero este es más sencillo, ¿está bien? Entonces, me imagino que la forma en como les han explicado es la siguiente y la voy a mencionar, no importa, puedo explicar las dos. Lo que hacen es, ok, le multiplico por un 2 y como lo multiplico por un 2, también lo divido por un 2. Entonces, este término es el que va a elevarse al cuadrado al otro lado. Va a ser b medios al cuadrado, pero como lo sumo, también lo tengo que restar. Y entonces esta expresión de acá sería la completación de cuadrados correspondiente, x más b medios al cuadrado. Completación de cuadrados, muchachos, significa, ya voy a cansar la frase, una expresión que no se puede escribir como un trinomio cuadrado perfecto, entonces le sumo o le resto algo conveniente para que sí se forme un trinomio cuadrado perfecto. Que acuérdense que el trinomio cuadrado perfecto convierte las cosas en un binomio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, básicamente por ahí va la cuestión. ¿Ok? Pero esta forma a mí no me gusta porque estas divisiones son incómodas. Entonces les voy a enseñar una técnica que es lo mismo, pero para mi criterio es más sencillo. ¿Ok? Entonces, primer paso, paso número 1. Agarre B y divídalo entre 2. ¿Ok? Y a eso le vamos a llamar M. ¿Está bien? Genial. Paso número 2. Eleve M al cuadrado. ¿Ok? Paso número 3, reescriba la fórmula. La fórmula sería x más m al cuadrado menos m cuadrado más c. O sea, esta expresión de acá, la original, se transforma en esto. ¿Ok? Y aunque ustedes no lo crean, esto es lo mismo que esto. Si usted lo piensa un ratito, se va a dar cuenta que es lo mismo. Pero observen, chicos, que aquí no hay fracción, aquí sí. Entonces, aunque ustedes no lo crean, visualmente es más incómodo. Da esta sensación de más difícil, en cambio sí es más sencillo. Entonces, un ejemplito, claro que sí. Un ejemplo. X cuadrado más 6x más 13. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el B? Número 1, ¿quién es el B? Bueno, podemos determinar quién es B y quién es C. Esto no es nada del otro mundo. B es 6 y C vale 13, ¿verdad? Entonces, paso número 1. Agarre B y divídalo a la mitad. O sea, 6 entre 2. Eso da 3. A esto le voy a llamar M. ¿Está bien? Paso número 2. Eleve M al cuadrado. ¿Eso cuánto da? Da 9. ¿Ok? Paso número 3. Escriba la fórmula. La fórmula sería entonces X más M al cuadrado menos M cuadrado más C. ¿Y quién es M? M es 3. ¿Y quién es M cuadrado? Es 9, perdón, 9 más 13. Y 13 menos 9 es 4, ¿verdad? Entonces, muchachos, la expresión x cuadrado más 6x más 13 es lo mismo que x más 3 al cuadrado más 4. ¿Ok? Es tan tan.
¿Ya completaron cuadrados? Recapitulo. Paso número 1, agarrar b y dividirlo a la mitad. Le vas a llamar n. Vas a elevarlo al cuadrado. Y paso número 3, sustituya en la formulita x más el resultado original de 1 y le vas a restar el resultado de 2 y el 3 se queda intacto, ¿verdad? Ese está ahí ya ahí de metiche. ¿Ok? Y listo, listo muchachos. Esa es la completación de cuadrados. ¿Ok? Ok, algo que no quede claro en cómo expliqué el ejemplo. Ahora, muchachos, ¿qué pasa? Porque usted me dice, profe, pero es que, ajá, muy bonito, porque aquí hay un 1. Es que a veces los ejercicios que me tocan aquí no hay un 1. Ok, entonces, 3, no, sí, 3x cuadrado más 12x más, no sé, voy a poner un 21, ¿ok? Mm. Va a quedar factorizable, pero no importa. Para efectos prácticos es lo mismo. Es más, también voy a cambiarle aquí un menos para que vean que también funciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que necesito, porque yo solo conozco fórmulas de este tipo, o al menos los que yo le enseñé, que aquí haya un 1. Entonces voy a sacar a factor común el 3, forzosamente. Aquí estratégicamente todo mundo tiene tercera, eso es una maravilla. Pero si no la tuviera, entonces lo divide, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que aquí hubiera sido un 20, pues entonces haces 20 entre 3 y listo, ¿verdad? Pero para efectos prácticos y que no me quiero alargar tanto, muchachos, lo voy a hacer de manera que se pueda factorizar, ¿ok? Entonces, esta expresión la vamos a completar por cuadrados. Entonces, ¿quién es b? B es 4. Perdón, menos 4. Entonces, menos 4 entre 2, eso da menos 2. A esto le vamos a llamar m. Paso número 2. Eleve m al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, lo cual es 4. Paso número 3. Escriba la fórmula, que la fórmula sería la x más m. Pero m, ¿quién es? Es menos 2. Entonces, x menos 2 al cuadrado. Y le resto el cuadrado de la m y le sumo el c, el cual es 7. Entonces, menos 4 más 7 me va a dar 3. Entonces me queda x menos 2 al cuadrado más 3, todo multiplicado por 3. Entonces, ¿qué hago? Distribuyo. Aquí saqué a factor común. Entonces, aquí distribuyo el 3 otra vez. Entonces, 3 por esto va a quedar así. Y 3 por 3, 9. Lo ven y listo, muchachos. Ya ahí se completaron los cuadrados. Vean que esta expresión, y es que hay una súper ventaja de completar cuadrados, muchachos, que es que esta expresión, que es de término, tiene 2x, aunque una esté cuadrada y otra lineal, tiene 2x, y aquí solo hay una x. Entonces, para trabajarlo y operarlo y simplificarlo es mucho más sencillo. Por eso, completación de cuadrados, cuando uno le agarra el toque, de verdad que es muy, muy, muy buena técnica para, para expresiones, simplificación de expresiones. ¿Ok?
¿Dudas, chicos, con el pequeño espacio para completar cuadrados? Ahorita me dice. Quedé más enredado. No, no, yo entiendo que quizá no lo recuerden porque, bueno, yo entiendo, muchachos. Yo entiendo, yo entiendo. Pero sí, seguro, es que no queda ninguna duda ni nada. Ay, ¿qué hay en el chat? No, todo bien. Bueno, confío en ustedes, Willas. Entonces vamos a retomar en el ejercicio. Entonces, concluimos que esta expresión, digamos, ya el paso es que yo lo hago inmediato, muchachos. Yo digo entonces, en la mitad de b es 1, entonces elevo al cuadrado, entonces tengo que restarle 1 al 10, ¿verdad? Que es lo mismo que lo que yo hago, entonces yo escribo previamente, no hago la resta, sino que entonces yo digo, pues si le tengo que restar 1 es lo mismo que se lo añada, ¿no? Y se lo quite de una vez. Ujú. Entonces, por eso esta expresión automáticamente es el trinomio cuadrado perfecto que les decía. Ahí se forma y listo. Que vean que va a coincidir en m, que valía 1, y a c le quito m cuadrado, me va a dar 9. Entonces, por eso va todo bien en lo que hicimos. Entonces, la transformada inversa, ¿en qué expresión quedaría? Quedaría en s más 1 al cuadrado más 9 sobre 2s más 3. Ahora ustedes dicen, ¿y ahora qué? Ok. Si todo fuera s más 1, si todo fuera s más 1, podríamos hacer el teorema de traslación inversa. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que todo va a estar multiplicado por e a la menos c. Entonces, este ya lo tiene, pero este no. ¿Cómo le hacemos? Bueno, aquí está multiplicado 2s, ¿verdad, muchachos? Si por cuestiones de la vida aquí fuera un 2, en vez de un 3, puedo sacar el 2 a factor común y me va a quedar adentro s más 1, justamente como sucede aquí. Entonces, vamos a proceder a hacer eso. Vamos a escribirlo como 2s más 2. Entonces, como tomo 2 prestados al 3, me queda aquí el 1, ¿verdad? O sea, separo inteligentemente el 3 para que entonces esta expresión, la de arriba, muchachos, me quede un s más 1. 2 por s más 1 más 1. Ahora, no conozco la Laplace inversa de una de esta función, pero sí sé en que si yo separo aquí y aquí como dos Laplaces inversas, sí que va a hacer algo que yo conozco. ¿Por qué? Porque va a ser 2 por s más 1 dividido entre s más 1 al cuadrado más 9. Y el otro sería s más 1 al cuadrado más 9 en el denominador y aquí un 1, ¿verdad? Y este 2 incluso puede salir de la Laplace inversa. Listo. Entonces, esta función yo sí la conozco porque puedo cambiar la s, perdón, la s más 1 por s. O sea, aquí hubo un corrimiento y hacer un corrimiento significa que es multiplicarle, ¿ok? Multiplicarle e a la menos t.
Entonces, muchachos, sería e a la menos t por la Laplace inversa de s y s cuadrado más 9. Y 9 lo puedo ver como 3 al cuadrado, por si no lo evidencian el término al cual está al cuadrado. Perdón, Willas, me estoy dando cuenta que aquí tengo un error. Aquí me falta la Laplace inversa. Ujú. Porque entonces esta Laplace inversa yo sí la conozco, es la del coseno y esta es la del seno, ¿verdad? Entonces, ¿y el coseno de quién? De 3t, porque este está elevado al, perdón, esa expresión está sumado por 3 a la 2. Entonces sería coseno de 3t aquí y aquí sería únicamente seno de 3t. Ujú. Perdón, me faltó la exponencial. Profe, Hola. ¿no sería el coseno hiperbólico? No, joven, porque está en suma. El Ah, coseno, el coseno o seno hiperbólico es cuando hay resta. ok, ok. ¿Sí? Pero bien, excelente observación, joven. De hecho, si hubiéramos completado cuadrados y queda una resta, entonces vos sabés que va a ser coseno hiperbólico, seno hiperbólico. ¿Y ven qué bonito? Y, ay, qué tristeza. ¿Por qué aquí esto? ¡Ah! Ay, Willa, sí, error mío. Aquí, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque esto sería el seno si aquí en vez de un 1 fuera un 3, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces, para agregarlo, voy a agregar el 3 aquí y voy a dividirlo aquí. Entonces, al hacer ese agregado, ¿verdad? Entonces, aquí me queda un tercio de esta expresión y ahora sí es correcto. Repito, muchachos, tiene que coincidir, es cierto, tiene que coincidir el seno aquí, constante con constante. Y el coseno tiene que ir la S arriba y aquí el 3. Y bueno, aquí me comí las chiqui, chiqui. Ya. Bien, dudas, chicos. Ok. em, voy a pasar entonces, muchachos, al segundo teorema de traslación, en el cual se utiliza la función Heaviside o la función escalonada unitaria, que me parece un resultado altamente maravilloso, porque si no hay algo de lo cual uno está cansado es de escribir la función por partes y que uno desea de verdad que la función por partes se pudiera escribir en una sola línea. La respuesta es que sí se puede, muchachos. Función Heaviside. Entonces, ¿en qué consiste? Voy a explicarles la función Heaviside. O también Heaviside, o también escalonada unitaria. Consiste, muchachos, en una función por partes, digamos, unitaria y se denota de la siguiente manera, como 1 si t es más grande que a y 0 si t es siempre positivo o perdón, no negativo y menor que a. Ay, ¿cómo sería esta grafiquita? Aquí, entonces, digamos que aquí está a, entonces aquí iría abierto, valdría 0 del lado izquierdo de a
y valdría 1. ¿Ok? Valdría 1 del lado derecho de A. Entonces, por eso se le llama escalonada unitaria, porque solo tiene un escaloncito de altura 1 y listo. Existe una escalonada generalizada en donde, digamos, puede definirlo con más valores, etcétera, y entonces va así, pero solo vamos a trabajar con la escalonada unitaria y con eso basta. También se le puede llamar función Heaviside, muchachos. Desconozco por qué, pero en función de eso también se le puede denotar de la siguiente manera. O sea, también se le puede utilizar H. ¿Ok? Entonces, esta función, como lo ven, es una función por partes definida de una manera como muy burda. A la izquierda vale 0, a la derecha vale 1 y listo. Pero muchachos, esto da pie a un resultado buenísimo, buenísimo, buenísimo para las funciones por partes. Y entonces voy a darles un ejemplo, función por partes. Entonces, consideremos, por ejemplo, la función f de t, que va a estar por partes como g de t. Si está entre 0 y a, y h de t. Ah, bueno, hay algo importante, muchachos, que se me olvidó mencionarles. Particularmente, si a vale 0, ¿ok? Si a vale 0, o sea, es t menos 0, entonces u de t se definiría como 0 si no vale nada, ¿verdad? Si literal no vale nada. Y 1 si t es mayor o igual que 0. Pero lo ven, o sea, aquí iría como un contradictorio. Entonces, ¿qué vale? 0, 1, 0. Entonces, se define por consenso que la función unitaria valdría 1. ¿De acuerdo? Vale 1, constante. Entonces, la función unitaria vale 1, o sea, si la A vale 0, y en cualquier otro caso, hay esta división de escalonada. ¿De acuerdo? Es como que esta expresión, ¿verdad? Cuando hago tender a A hacia 0, pues se acerca más, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, tiende, muchachos. O sea, y esta expresión de acá desaparecería, ¿verdad? Entonces, por eso tendería a ser constante. Ok. Entonces, ¿y por qué me interesa esto? Vamos a hacer un truco, pero así, pero bien sacado de la manga, para tratar de escribir esta función por partes como una función por medio de la Heaviside. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es sumar y restar convenientemente una función. Para la primera vamos a restar la G. Esto no debe ser ningún misterio para ustedes. Usted dice, y ahí estoy sumándole 0, no le encuentro la gracia. Para la segunda vamos a hacer h de t menos g de t, ¿verdad? Y luego le sumo g. Observen, chicos, que lo único que he escrito es que he escrito ceros convenientes, o sea, sumé y resté la g, ¿verdad? Aquí y aquí, y aquí y aquí, pero las agrupé con la función que estaba aquí, ¿no? O sea, le hice una asociación inteligente. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque entonces voy a separar f en dos funciones. Lo separo en dos funciones. En g de t menos g de t y h de t menos g de t. Si t está entre 0 y a, y la otra si es mayor o igual que a. Esta función más esta otra función, la función g. Observen, chicos, que esta función, pues es la función g, ¿verdad? Porque dice, toma un valor
toma el mismo valor, no importa si está a la izquierda o a la derecha de A. Entonces eso no es una función por partes, es la función G. Entonces, esta es la función G. Esto es 0. Y voy a sacar esta función en multiplicación. O sea, yo puedo ver esto como el producto de esta por 1, ¿cierto? Y aparte, ustedes también me pueden decir, pero profe, si usted saca factor común, también multiplica el de arriba. Pero la ventaja es que como es multiplicada por 0 y el 0 es absorbente, entonces no afecta. Entonces es como si solo hubiera sacado este factor común. Entonces, y esto sigue siendo f, ¿verdad, muchachos? No perdamos de hilo eso. ¿Y esto quién es? Esto es la función Heaviside, muchachos. Entonces lo voy a cambiar por u de t menos a por h de t menos g de t. Conclusión, muchachos. La función f por partes se puede ver como la primera función en donde empieza f. Y le sumas la resta de la segunda función menos la primera función, pero le multiplica la escalonada unitaria. ¿Ok? Entonces, ven muchachos, esto está escrito en una línea y no escrito en función por partes explícito como lo es esta. Y que aclaro, muchachos, sigue siendo una función por partes, ¿verdad? Toma un valor y toma otro, pero la función escalonada unitaria me permite escribir los términos en una sola línea y es que van a observar que la transformada de la unitaria me resulta en una traslación. Entonces, por eso es importante ver esto como la función unitaria. Que esto es para una función por partes con dos funciones. Y una función con tres partes. Digamos que yo tuviera f de t como h1 más grande. h1, h2, h3. Entonces, este sí empieza en 0 y termina en A. Este sí empieza en A y termina en B. Y este sí es más grande que B. Entonces, esto se puede reescribir como la primera función más la segunda menos la primera. Multiplicada por la función Heaviside. Del valor que me separa estas dos, que es A. Y luego hago la resta de 3 menos 2. Y le multiplico la función unitaria, pero por el otro valor que me hace la separación, el cual sería B. ¿Ok? Entonces, Willas, si fuera con 4, pues entonces hago la resta del 4 menos el tercero y le multiplico el otro valor que separa. Y así sucesivamente. Entonces, esto, vean que me ayuda a escribir cualquier función por partes como una sola línea. Entonces, altamente útil. Altamente útil. ¿Ok? Profe, siempre sigue ese ritmo. Digamos, el de atrás menos el de adelante Sí. multiplicado por u de t menos el valor que está ahí, digamos. Sí, joven, siempre va a seguir esa línea. Siempre, siempre, siempre. Piénsalo como que el que resta a este sería como un 0 que está antes, porque no vale nada. Pero sí, hay luego H2 menos H1, y luego H3 menos H2, H4, H3, etcétera, etcétera. Siempre, siempre, siempre va a ir con ese patrón. Ok, ¿dónde está aquí el teorema de traslación? Segundo
teorema de traslación. Resulta y acontece, muchachos, que si usted tiene la transformada de una función multiplicada por la función Heaviside, resulta en únicamente e a la menos AS, ¿okay? Aquí hay una traslación en negativo de la función en T. ¿Okay? Entonces hay un corrimiento también de esta función. ¿Okay? O sea, esto va a resultar en e a la menos as de f de s. ¿Okay? Entonces observen, Willas, que cuando multiplico por la función Heaviside, si esta también tiene un corrimiento, entonces es simplemente sacar la constante y aplico la transforma directamente. Sin embargo, muchachos, voy a denotárselos también de otra forma. O sea, ¿qué pasa si solo fuera t, que es usualmente con lo que vamos a trabajar? Eso sería entonces e a la menos as de la transformada de Laplace de f de t más a. ¿Ok? Entonces eso va a ser, muchachos, la transformada en S más A, perdón. O sea, que la función Heaviside, muchachos, hace como una traslación al otro lado, ¿verdad? O sea, le sumo la A, cuando usualmente cuando uno multiplicaba por E era que restaba A. Y no solamente eso, muchachos, sino que además agrega un exponencial, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la función Heaviside, ¿ok? Mueve al otro lado al signo del cual se está restando aquí y se multiplica por e elevado al signo del cual aquí se está elevando. Entonces, mucho ojo con eso, con ese símbolo, ¿ok? Y ese es el teorema de traslación para la función Heaviside. Entonces, por supuesto que vamos a hacer ejemplos de estos para entenderlo un poquito. Entonces, determine la transformada de Laplace de la función coseno de 2t multiplicado por la función Heaviside de menos pi sextos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué va a consistir? Va a consistir, muchachos, en este que estoy viendo. La Laplace de esta expresión consiste. Multiplico por e a la pi sextos s, ¿verdad? Porque este me da ese derecho. Y además, a la Laplace tengo que cambiar la t, tengo que cambiar la t por t más pi sextos, ¿verdad? Es más, voy a cambiarle de color para que vean cómo hago el cambio, ¿está bien? Y toda la función, no importa, la voy a poner en t menos pi sextos, ¿ok? Entonces, agrego la exponencial de este con signo contrario y tengo que cambiar, me falta cerrar la Laplace. Ajá, listo. ¿Ok? Y bueno, lo que queda ya es un puro trámite, muchachos. ¿Por qué? Porque entonces esto va a ser 2t más pi tercios, ¿verdad?
sería E a la pi sextos S, Laplace de coseno de 2t más pi tercios. ¿Ok? Listo. Lo que podemos hacer entonces, muchachos, es, no se pongan a pensar aquí como le hago ahí una traslación, etcétera, porque eso sería pensarlo en la inversa. Es cuando la S tiene una suma que puedo cambiarla, ¿ok? Entonces, más bien se devolverían si tratan de ir a hacer como una traslación forzada. Más bien es directamente a la función como tal que tenemos que aplicarse. Entonces, como yo no conozco la Laplace de este coseno, lo que voy a hacer es que voy a aplicar la fórmula de suma de cosenos, ¿verdad? Que lo que es coseno es cos cosen sen, ¿verdad? Ajá, cos cosen sen, entonces me queda cos de 2t por cos de pi tercios menos seno de 2t seno de pi tercios. Suma en cosenos. Suma de ángulos en coseno. ¿Ok? Y bueno, ¿quién es coseno de pi tercios? Coseno de pi tercios es 1/2. Y seno de pi tercios es raíz de 3 entre 2. Y entonces esto es constante por coseno y constante por seno. Entonces puedo distribuir la Laplace inversa, ¿verdad? Porque me va a quedar 1/2 por esta constante que puede salir de la Laplace de coseno de 2t, menos raíz de 3 sobre 2, Laplace de seno de 2t. Y estas Laplace yo las conozco. Yo conozco tanto la del coseno como la del seno. ¿Cuál es la del coseno? La del coseno sería S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual da 4, multiplicado por 1/2, y todo multiplicado por E a la pi sextos S. Y este otro de acá, el del seno, ¿cuál es? Es 2 S cuadrado más 4. Y listo. De ahí queda. Bueno. Sí, ahí puede quedar. Digamos, tiene mismo denominador, entonces podría escribirse como más bonito, porque puedo sacar un medio factor común. Y S menos raíz de 3, menos 2 raíz de 3. ¿Verdad? Este por este. Dividido todo por S al cuadrado más 4. Digamos que es una forma de que lo puedan ver. Igual creo que en la tabla que yo les pasé, les enseño una fórmula cuando tengo senos y cosenos. Vamos a ver si es cierto. Kinda, pero no. Porque quedan expresiones divididas muy incómodas, entonces no aplica. Ok, bueno, ahí está, muchachos. ¿Dudas? Profe, Sí, Pi. yo no entendí por qué se sacó el E a la pi sextos S.
Porque cuando multiplica por la unitaria, el teorema dice multiplicas por e a la menos lo que se esté sumando o restando aquí, ¿verdad? Pues, y luego le aplicas la Laplace, pero de una traslación, ¿sí? De un corrimiento de la función a la cual fue multiplicada. ¿Sí lo ves, Jimmy? Ok, entonces ahí el A sería menos pi sextos y como es menos A queda positivo. Exactamente, Ok, exactamente. ok, listo. Gracias, profe. Con todo gusto. Sí, bien. De hecho, ahora me estoy dando cuenta de algo que, que creo que sí o creo que no. Sí, sí, está bien. Es que un momento, no está sonando. Porque observe que este y este quedaron con mismo signo y no deberían quedar con mismo signo. Ay, qué idiota, es que aquí, claro. Este tiene que coincidir con este. Que me imagino que por ahí, o sea, más bien esa era su confusión, Jimé. Que por qué lo dejaban positivo y no negativo. Ujú. Sí, por eso Sí, estaba sí, preguntando. claro, sí, claro, por este, sí es el mismo. Eso fue error mío. Sí, 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 lo voy a Ok. cambiar. Pero bueno, por dicha era nada más un menos. Un menos que cuesta el ejercicio, pero un menos pues. Ok. Gracias, Jimé, por la observación. Ok. ¿Otra duda, chicos? Bien, vamos a pasar entonces con un ejercicio en donde determinen la transformada de Laplace de la función f de t y le vamos a poner, claro que sí, una función por partes. Seno de t, si t es más chiquito que pi y si t es más grande que pi. ¿Ok? Entonces vamos a reescribirlo como una función, eh, como una función, una única línea utilizando la función Heaviside. Entonces, f de t sería la primera función. Y observen, muchachos, que la primera función, porque es el término el cual está al lado izquierdo, ¿verdad? Al extremo izquierdo. Entonces, la primera función sería seno. Y luego le sumas la resta de la segunda función menos la primera función y le multiplica la función Heaviside en t menos el valor que me hace este cambio, el cual es pi. ¿Ok? Entonces eso sería seno de t menos seno de t u de t menos pi. Y a esta función es a la que le vamos a aplicar la función, perdón, la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de esto sería la transformada del seno menos la transformada de el seno multiplicado por la función Heaviside.
Entonces, esta es directa. Esto sería 1 sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? ¿Y esta qué pasa con esta? Ok, cuando multiplico por la función Heaviside es hacer un corrimiento, e a la menos pi s, ¿verdad? Y luego cambie la t por t y el signo contrario, más pi. Entonces aquí volvemos a hacer el trucazo, ¿no? El mega trucazo de seno y coseno, suma de ángulos del seno. Que sería la Laplace de quién? De seno de t por seno de pi más, perdón, coseno, porque seno es en cosen. Coseno de t, seno de pi. Ahora sí. Cierro la Laplace y esto es suma de ángulos en el seno. ¿Ok? Ok, coseno de pi es menos 1, ¿verdad? Y seno de pi vale 0. ¿Cierto? Ujú. Este vale menos 1. Y este vale 0. Entonces, coseno por 0 me da, pues 0. Entonces, ahí se cancela, se anula todo esto. Entonces, voy a sacar este menos de aquí, de la Laplace. Entonces, me va a quedar 1 sobre s cuadrado más 1, más e a la menos pi s, Laplace de seno de t. Ujú. ¿Verdad? Este menos con este menos. Voy a anotarlo. Forman el positivo. Y este literalmente lo acabamos de calcular, muchachos. Este sería entonces e a la menos pi s multiplicado por esto. Entonces simplemente dividirlo por esa expresión que hay ahí. Ujú. Se me olvida a veces poner el chunchito para que no se confundan. Si ustedes, muchachos, no se confunden entre su S y su 5, pues todo bien, ¿verdad? Yo me confundo, entonces por eso, en realidad a veces, rara vez me confundo porque sé que estoy trabajando con la Laplace, entonces yo sé que este resultado es S, ¿verdad? Igual también depende del contexto, yo digo, bueno, este tiene que ser una S o un 5, depende del escenario. Pero si ustedes no se confunden, no es necesario que lo pongan, ¿verdad? Porque no sé si estarán copiando o algo y ustedes dirán, porque a veces lo pone y a veces no. Bueno, claramente es porque se me olvida, no influye realmente el símbolo, simplemente una S en todo sentido de la palabra. ¿Ok? Si usted quiere ver esta expresión un poco escrito de una forma más sencilla, eso sería, o sea, como una misma fracción, nada más esto. Y listo, ¿verdad? Pero básicamente ahí está el resultado, muchachos. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien. Bueno, vamos a proceder eventualmente al cálculo de la inversa, ¿verdad? Eh, para esto vamos a, o sea, la función Heaviside, para tener la inversa, tiene que estar la Laplace inversa multiplicada por una exponencial. ¿Ok? Entonces, inversa del segundo teorema de traslación
Entonces, requeriré de que esté multiplicada por una exponencial y entonces eso me va a devolver f de t menos a por la función unitaria, ¿verdad? O la función Heaviside. Entonces, cuando esté multiplicada por esta expresión, es simplemente encontrar la Laplace inversa de esta expresión de acá. Entonces, para el ejemplo, determine la Laplace inversa de e a la menos 2s sobre s más 1 a la 3. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo ver como la Laplace inversa de e a la menos 2s multiplicado por s más 1 a la 3 por 1, ¿verdad? Entonces, este exponencial me da derecho a sacar un Heaviside. Entonces me va a quedar Heaviside de t menos 2, ¿verdad? Aquí coinciden exponencial con valor que resta. Y luego hago la Laplace inversa de esta expresión de acá. Pero muchachos, no olviden que al final el resultado lo debo cambiar por t menos 2. ¿Ok? Porque el resultado a la Laplace inversa le tengo que aplicar el corrimiento. Entonces no solo saca el Heaviside, sino que también tengo que hacer el corrimiento. Entonces voy a hacer el corrimiento de esto, pero antes de eso, ¿cuál es la Laplace inversa de esta? Bueno, la de esta no la conozco, pero sí conozco. ¿Cuál conozco, muchachos? La de 1 sobre s a la 3, donde s fue cambiado por s más 1, ¿verdad? Entonces, no se pierdan, no pierdan el hilo, muchachos. Observen que hago este corrimiento estratégico para ver esto como algo que yo sí conozco, ¿no? Que es t al cuadrado. Porque acuérdense que 1 sobre s a la 3, la Laplace inversa es t cuadrado, porque es bueno, necesito que aquí haya un 2, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, voy a agregar aquí un 2. Y si le agrego un 2, entonces tendré que dividir por un medio, ¿verdad? Lo puedo poner aquí, no importa, pero lo saco al final del todo como para que se dé el resultado. Entonces, la Laplace inversa de 2 sobre s a la 3 es t a la 2, pero hubo un corrimiento de s más 1. Entonces va a estar multiplicado por e a la menos t, ¿verdad? Porque acuérdense que el corrimiento va en signo contrario. Y después de eso, al resultado final, cambio la t por t menos 2. Pero solo las de estas, muchachos, cuidado, se confunden. La de la Heaviside no hay que cambiarla. De hecho, voy a cambiar la notación y la voy a poner así para que se entienda que únicamente debo cambiar a la función, a la Heaviside ya fue cambiada cuando saqué esta Heaviside con esta corrimiento, ¿de acuerdo? Entonces es un medio de ut menos 2 y esto sería por t menos 2 al cuadrado y e a la menos t más 2, ¿verdad? Y listo, muchachos. Ahí queda el resultado. Ese es el resultado, profe, final. Ese es el resultado, joven, porque ya evaluó todas las expresiones que tenía que evaluar y listo. Perfecto, profe. Observen que tiene todo el sentido que quede una función
Heaviside porque está la original multiplicada por una E, ¿verdad? Y lo interesante es que esta es algo que tienen que recordar, muchachos, que la Laplace inversa de n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, eso es 1 sobre t a la n, ¿verdad? Pero igual me voy a fijar porque estoy apelando a mi memoria. No, pues no, porque lo estoy poniendo como división, nada que ver. T a la n, muchachos. Ajá. Sí, sí, lo que les he escrito es correcto. Ok, entonces, pero bueno, el 2 factorial es 2, por eso fue que lo agregamos aquí. Pero sí, aquí es donde empiezan a complicarse las cosas, muchachos, porque deben tener muy en cuenta que hubo una doble traslación aquí. ¿Lo ven? Hubo una traslación de la original del segundo teorema y esto es una primera traslación, ¿ok? Por eso sale con una E. ¿Bien? Es interesante, ¿no? Empezamos con una E y terminamos con otra E, pero esta E me da este resultado y esta traslación me da esta otra T, ¿ok? Bueno, en realidad me da esta y la traslación de la primera me hace cambiarla por esta, ¿ok? Pero sí, muy, muy interesante el resultado. Y bueno, muchachos, eso sería lo que yo les traía. Felipe, ¿por qué fue que se hizo 2 entre 2? O sea, dices de este y este, Juan. Ajá, porque necesitas que arriba esté n factorial. ¿Y cuál es el factorial de 2? Pues, o sea, digamos, si vos tienes esto, nada más un n más 1, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es que multiplica por n factorial y divide por n factorial para que entonces ya me quede la Laplace inversa, que esté a la n. Pero sí, es necesario que arriba sea un grado menos que el de abajo y factorial. ¿De acuerdo? A ver qué me dijo. Con todo gusto, Juan. Ok, muchachos y muchachos, eso sería por hoy. Entonces voy a detener la grabación.